Bueno, necesitaba agua y no sé cómo retomar el otro video, así que vamos a hacer otro video que lo continúa. De paso, para subir a YouTube yo creo que esto va a ser mejor. Decíamos entonces que lo que propone Foucault es traer el nombre de Nietzsche y decía: sugiero pues que sigamos en la obra de Nietzsche los lineamientos que pueden servirnos de modelo para los análisis que nos hemos propuesto. Tomaré como punto de partida un texto de Nietzsche fechado en 1873 y publicado póstumamente. Ese texto es sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, agrego. Dice Foucault: el texto dice, y entre comillas, en algún punto perdido del universo, cuyo resplandor se extiende a innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquel el instante más mentiroso y arrogante de la historia universal. En este texto, dice Foucault, extremadamente rico y difícil, dejaré de lado varias cosas, sobre todo la célebre y compleja expresión: fue el instante más mentiroso. En primer lugar, consideraré, y de buen grado, la insolencia y la desenvoltura de Nietzsche al decir que el conocimiento fue inventado en un astro y en un determinado momento. Hablo de insolencia en ese texto de Nietzsche porque no debemos olvidar que en 1873 estamos, si no en pleno kantismo, al menos en plena eclosión del neokantismo. Y la idea de que el tiempo y el espacio no son formas de conocimiento, la idea de que pueden preexistir al conocimiento y son, por el contrario, algo así como rocas primordiales sobre las cuales viene a fijarse el conocimiento, es una idea absolutamente inadmisible. Esto que les señalaba en alguno de los audios. Lo que está haciendo Foucault es discutir también con esa concepción de que tiempo y espacio preexisten al sujeto y que luego es el sujeto que viene a imprimirse o a colocarse ya con esas categorías dadas. Quisiera atenerme entonces a esto, concentrándome primeramente en el término invención. Nietzsche afirma que en un determinado punto del tiempo y en un determinado lugar del universo, unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. La palabra que emplea, invención, el término alemán es Erfindung, reaparece con frecuencia en sus escritos y siempre con intención y sentido polémicos. Cuando habla de invención, tiene en mente una palabra que opone invención, la palabra origen. Cuando dice invención es para no decir origen. Cuando dice Erfindung es para no decir Ursprung. Bien, después continúa desarrollando un poco esta cuestión que es interesante, que es importante, quiero decir. Voy a la página 20, sobre el último párrafo de esa página, dice: para Nietzsche, la invención, Erfindung, es, por una parte, una ruptura, y por la otra, algo que posee un comienzo pequeño, bajo, mezquino, inconfesable. Este es el punto crucial del Erfindung. Fue debido a oscuras relaciones de poder que se inventó la poesía. Igualmente fue debido a oscuras relaciones de poder que se inventó la religión. Villanía, por tanto, de todos estos comienzos, cuando se los opone a la solemnidad del origen, tal como es visto por los filósofos. El historiador no debe temer a las mezquindades, pues fue de mezquindad en mezquindad, de pequeñez en pequeñez, que finalmente se formaron las grandes cosas. A la solemnidad del origen es necesario oponer, siguiendo un buen método histórico, la pequeñez meticulosa e inconfesable de esas fabricaciones e invenciones. Recuerden que al comienzo de esta presentación habíamos dicho que en esta conferencia su modo de abordaje era el de la historia. Continúo con Foucault. El conocimiento fue, por lo tanto, inventado. Decir que fue inventado es decir que no tuvo origen, o lo que es lo mismo y de manera más precisa, aunque parezca paradójico, que el conocimiento no está en absoluto inscrito en la naturaleza humana. El conocimiento no constituye el instinto más antiguo del hombre, o a la inversa. No hay en el comportamiento humano, en los apetitos, en el instinto humano, algo que se parezca a un germen del conocimiento. Dice Nietzsche que el conocimiento está de hecho relacionado con los instintos, pero no puede estar presente en ellos ni siquiera un instinto entre otros. El conocimiento es simplemente el resultado del juego, el enfrentamiento, la confluencia, la lucha y el compromiso entre los instintos.
Es precisamente debido a que los instintos chocan entre sí, se baten y llegan finalmente al término de sus batallas, que hay un compromiso y algo se produce. Este algo es el conocimiento. Por lo tanto, para Nietzsche, el conocimiento es de la misma naturaleza que los instintos, no es otra cosa que su refinamiento. El conocimiento tiene por fundamento, base o punto de partida a los instintos, pero solo en tanto estos se encuentran entrelazados unos a otros, confrontados. El conocimiento es pues un resultado de esta confrontación, un efecto de superficie. Atención, el conocimiento es del orden del resultado. No hay un a priori en esto. Y dice Foucault esto que yo les señalaba. Es como un resplandor, una luz que se irradia aun cuando sea el producto de mecanismos o realidades de naturaleza totalmente diversa. El conocimiento es el efecto de los instintos. Es un efecto de superficie, decimos. Dice Nietzsche que es como una centella que brota del choque entre dos espadas, pero que no es del mismo hierro del que están hechas las espadas. Es un efecto de superficie que no está delineado de antemano en la naturaleza humana. El conocimiento actúa frente a los instintos, encima o en medio de ellos, los comprime, traduce un cierto estado de tensión o apaciguamiento entre los instintos. Sin embargo, el conocimiento no se puede deducir analíticamente según una especie de derivación natural. No es posible deducirlo necesariamente de los instintos. En el fondo, no forma parte de la naturaleza humana. Es la lucha, el combate, el resultado del combate y, consecuentemente, el producto del azar. El conocimiento no es instintivo, es contrainstintivo e igualmente no es natural, es contranatural. Acá se dijeron muchas cosas. Por un lado, que el conocimiento, está la imagen esta de la chispa, es el resultado del choque de dos espadas, la espada de la naturaleza humana y la espada de la naturaleza de las cosas, dice Foucault. Y el conocimiento, que es un efecto de ese roce entre espadas, es como la chispa, que no está hecha ni del material de una de las espadas, la naturaleza humana, ni del material de la otra espada, la naturaleza de las cosas. Entonces, el conocimiento se produce rompiendo con la naturaleza humana, rompiendo con la naturaleza de las cosas, y en ese proceso de producir conocimiento se produce también el mismo sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento. Voy a adelantar un poquito más la lectura y vamos a ir a la página 23 para repasar esto que les decía de la naturaleza de las cosas. Y así como entre el instinto y el conocimiento encontramos no una continuidad, sino una relación de lucha, dominación, subordinación, compensación, etc., de la misma manera vemos que entre el conocimiento y las cosas que éste tiene para conocer no puede haber ninguna relación de continuidad natural. Solo puede haber una relación de violencia, dominación, poder y fuerza, una relación de violación. El conocimiento solo puede ser una violación de las cosas a conocer y no percepción, reconocimiento, identificación de o con ellas. Bien, yo creo que esto es algo central que tiene que ver con la línea que venimos desarrollando en el aula. Los invito a continuar la lectura hasta el final de esta primera conferencia y me gustaría señalar el otro texto que tenemos como primera parte de esta unidad 1, que es el de Lamo de Spinoza. Es la introducción a un libro que se llama La Sociología del Conocimiento, ¿sí? Lamo de Spinoza, Torres Albero y no me acuerdo el nombre del tercer chango este. Para poder pensar alguna de estas cosas desde otra aproximación y para ver algunos posibles puntos de coincidencia y discrepancia entre estos dos modos de abordar el conocimiento. En esta introducción comienzan diciendo esto, Lamos de Spinoza y estos autores,
Se trata en este capítulo introductorio de señalar la importancia de la variable de conocimiento a efectos del análisis sociológico. En principio, lo que los autores van a proponer es pensar, para hacer una sociología del conocimiento, qué es necesario para que eso funcione, qué es necesario que exista para que exista la sociología del conocimiento. Entonces dice: en todo caso, resulta obvio que la sociología del conocimiento no es sino un conocimiento del conocimiento, un intento de analizar y estudiar el conocimiento con sus mismos métodos. Y es necesario además que ese conocimiento sea conocido, que se sepa que existe, que sea pues un conocimiento consciente de sí, pues solo un conocimiento conocido puede llegar a ser objeto de una indagación, en este caso de la sociología del conocimiento. En resumen, para que haya sociología del conocimiento es necesario a priori todo lo siguiente: que haya sociología, que haya conocimiento y que ese conocimiento sea consciente de sí. Emerge, dice un poquito más adelante, el conocimiento emerge cuando el hombre comienza a preguntarse cómo es posible separar lo que conozco de lo que no conozco, cómo es posible separar el conocimiento del error. Temática que surge en Grecia, madura en el Renacimiento europeo y más específicamente cuando el pensamiento europeo emerge la pregunta constitutiva del método científico y de la epistemología: ¿cómo puedo conocer? Bien, yo creo que a diferencia del texto de Foucault, que es un poco más complejo y que tiene un montón de palabras que no conocemos, el texto del Amo es un poco más transparente. Me gustaría que nos detengamos en esta cuestión de qué cosas hacen falta para que hoy exista el conocimiento, para linkearlo con esto que decía Foucault respecto de la cita de Nietzsche. Entonces, en principio, lo que nos proponen es pensar el conocimiento como posibilidad y el conocimiento como necesidad. Es decir, por un lado, lo que van a hacer estos autores es repasar qué tuvo que suceder en el proceso evolutivo humano para que el conocimiento sea posible. Y entonces ahí nos hablan de adoptar la posición erguida que nos permite liberar las manos de la función de caminar. Eso, junto a los pulgares oponibles, nos permite manipular utensilios. Y habiéndose liberado las manos de la función de caminar, también libera la boca de la función de mover objetos. Esto de, habrán notado, las crías, las madres, por lo menos los mamíferos, suelen trasladar a sus crías con la boca, ¿no? Agarrándolos así de acá. Bueno, haber liberado la boca de la función de mover objetos también permite, entre muchos otros procesos, que yo no soy antropólogo ni mucho menos, así que permite el desarrollo de la palabra, fundamental, dicen estos autores y tantos otros, para que el conocimiento exista. A la vez, una nueva disposición cerebral, esto tiene que ver con algunos de los cambios que ha habido en los distintos antepasados del Homo sapiens sapiens. Este triángulo cerebro, manos, boca es lo que plantean que es lo que tuvo que suceder para que el conocimiento sea posible. Todo esto que yo estoy señalando es el famoso proceso de hominización. Ahora bien, si bien el Homo sapiens sapiens puede conocer, también necesita conocer, dicen estos autores. ¿Por qué? Ustedes habrán observado que una serie de crías de mamíferos, en principio, cuando nacen, tardan un determinado tiempo en medianamente empezar a arreglársela solo, digamos. Yo recuerdo de mi pasado bucólico que cuando la yegua pare un potrillo, es necesario que ese potrillo se pare solo. Un poco es con ayuda de la madre ahí con el hocico, pero digo, el ser humano no lo ayuda a pararse, no entiendo bien, ya no me acuerdo nada de todo ese mundo, pero era importante que el potrillo se parara solo, que se fortalecieran las cañas.
Uno podría pensar en otros mamíferos como los perros, los gatos, en unos 6 meses más o menos ya alcanzan la madurez biológica. Muchas veces, qué sé yo, a los gatitos los castramos al 6.º mes. Digo, se van haciendo adultos esa especie en una cantidad de tiempo. En el caso de los seres humanos, biológicamente sí, uno se va haciendo adulto a los 18, 20, 25, ahora se extiende un poco la adolescencia tardía, tiene que ver con un montón de cuestiones socioeconómicas, con la posmodernidad, con un montón de cosas que no vamos a traer ahora. Pero todo este rodeo largo para decir que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, así como puede conocer, también necesita conocer. ¿Y por qué? Les señalaba hace un rato en unos audios. Está el famoso mito de Rómulo y Remo, unos niños, unos bebés que abandonados en el bosque fueron criados por lobos y fueron amamantados por leche de esa loba y que tenían todo. Sin embargo, cuando vuelven Rómulo y Remo, eran 2 seres humanos. Esto es falso, parece quiero decir, esto no es así, es inexacto. Para poder volverse ser humano, el cachorro de Homo sapiens sapiens necesita el conocimiento, necesita la cultura, necesita participar de un lenguaje. Está la función del lenguaje como el que permite simbolizar y separar de esta relación estímulo-respuesta que tienen los animales, y simbolizar supone, como dice Bese muchas veces, hacer presente lo ausente. Es lo que nos permite pensar, en definitiva, es lo que nos permite algún tipo de pensamiento complejo, de abstraernos, de poder razonar. Entonces el conocimiento no es solo una posibilidad, sino que es condición necesaria para que el ser humano se vuelva ser humano. Porque un cachorro de ser humano criado entre lobos es un lobo, y si no participa de la cultura, si no se le habla, por más que se lo someta a la alimentación, al cuidado, a la medicina, a una temperatura, a un hábitat, si no participa de la cultura, el ser humano no se vuelve ser humano. Y ahí está este carácter del conocimiento como una necesidad. Me parece que es un punto que está bueno pensarlo en paralelo con esto que venimos pensando con Foucault respecto de las características del conocimiento. Y bueno, ya aquí hay como 2 videos largos de unos 20 minutos. Lo que voy a hacer es avanzar para la próxima en otros 2 videos respecto de los siguientes textos que tocan en esta primera parte de la unidad, que son 2 de Bourdieu. Uno es El oficio de sociólogo y el otro es Respuestas para una antropología reflexiva. Solo 3 apartaditos que llevan por título Transmitir un oficio, Una duda radical y Pensar en términos relacionales. Bueno, estimados y estimadas, seguimos en contacto.